Bueno, pues buenos días. Mi participación hoy va a ser más a título introductorio y casi no tanto como conselleiro del Consello de Contas, en virtud del cual os agradezco mucho vuestra participación, sino como exgestor de fondos europeos durante la inmensa mayoría, gran parte de mi carrera profesional. Como os digo, la idea de la presentación de hoy es hacer una breve introducción en relación a qué son los fondos europeos, es decir, cuál es el marco de gestión de estos nuevos fondos europeos, qué cambios se están planteando, si realmente son tan novedosos como nos están diciendo, y un poco siguiendo la línea de lo que ha dicho ayer Serafín, y qué perspectivas de futuro podemos tener los OCEs, qué elementos diferentes podemos hacer los OCEs en este ámbito, es decir, como planteando posibles alternativas de futuro a nuestro trabajo tradicional. En el Consello de Contas, tradicionalmente en Galicia tenemos un informe de gestión de fondos europeos centrado en la ejecución presupuestaria, y la idea es si podemos ir más allá de esos informes habituales en nuestra gestión ordinaria. Bueno, empezando ya al contenido de la presentación. Hace unos días vimos publicado un artículo realmente interesante de dos autoridades en este ámbito, por un lado el presidente del Tribunal de Cuentas francés, Pierre Moscovici, y el presidente del Tribunal de Cuentas europeo, en el que planteaban cuál ha de ser el papel de las entidades fiscalizadoras en este nuevo marco de gestión de los fondos europeos, en el nuevo marco de gestión Next Generation. Más allá de si estamos o no en un momento hamiltoniano para la Unión Europea, planteaban si las entidades fiscalizadoras tenemos que ir más allá de nuestra función habitual de mirar por el retrovisor, si podemos hacer algo en relación con el presente y futuro, teniendo en cuenta el volumen de fondos y la necesidad de ordenar esas magnitudes para ir más allá de una mera respuesta a la pandemia y plantear transiciones económicas un poco distintas. A esto dedicaré mi contribución, es decir, a valorar si es viable o si es posible un papel tractor de los órganos de control externo para evitar lo que el profesor Muñoz Machado, ya lo dijimos alguna vez, recientemente nos comentaba del paso fugaz de los fondos europeos por nuestra economía y por nuestra sociedad. Distribuyo la presentación en tres partes. ¿No va esto? No va. Vale, en tres bloques. El primero es muy breve. Déjame apuntar el tiempo. Será el contexto Next Generation, es decir, iré muy rápido por ahí, es decir, cuál es el marco en el que nos vamos a mover. El segundo bloque será la financiación basada en rendimiento. ¿Es tan novedoso esto como nos están diciendo? Es decir, ¿esto es una novedad del actual periodo, es decir, de Next Generation, o realmente venimos de herencias? Y un poco ver cuáles han sido los efectos de esos marcos de financiación basada en rendimiento en el ámbito comunitario. Y el tercer bloque será una propuesta en torno al posible nuevo rol de los OCEs en este ámbito. Es decir, y cuál es el papel de las entidades, de los OCEs autonómicos en este esquema de gestión que aparentemente parece tan centralizado. Vamos a ver si en la práctica va a ser así o puede ser así. Muy brevemente, en cuanto al esquema de gestión de los fondos Next Generation, todos tenemos en la mente estas cifras. Quizás sea más relevante, más allá de decir cuál es el volumen global del mecanismo de recuperación, es decir, qué partes son ayudas, qué partes son préstamos reembolsables. Quizás lo más interesante sea la parte de la derecha, no sé si se ve muy bien, que ejemplifica cuál es el volumen, cuál va a ser la contribución financiera y en qué plazos que va a asumir la economía española en este ámbito. Estamos hablando que la respuesta europea de 2 billones de euros, teniendo en cuenta no solo Next Generation, sino los recursos del marco financiero plurianual, 200.000 millones de euros van a llegar a nuestra economía en el periodo 2021-2027, aunque bueno, con la cláusula esta de liberación automática de compromisos de 3 años adicionales podemos llegar hasta 2030. Pero estamos hablando de un volumen de 200.000 millones de euros, sin tener en cuenta el primer pilar de la política agrícola común, que estamos en torno a 39.000 millones de euros adicionales. ¿Cuál es el esquema de gestión de estos? Como decía antes, muy brevemente por este ámbito, ¿cuál es el esquema de gestión? ¿Qué novedades se plantean en el nuevo marco para estos fondos? Y vamos a centrarnos en el mecanismo de recuperación y resiliencia. Seguro que habéis escuchado estos días una participación de un alto funcionario de la Comisión Europea, el llamado Lemaitre, en el Parlamento Europeo, que decía que España solo sabía hacer una cosa a la vez, es decir, que España solo estaba haciendo Next Generation, que no hacía nada más que Next Generation en estos momentos, que lo estaba dejando todo para el año que viene. Pues por eso nos centraremos en esta presentación en básicamente
¿cuál es el mecanismo de gestión de Next Generation? El reglamento del mecanismo de recuperación, analizándolo muy brevemente, es decir, plantea una centralización muy acusada en las instituciones comunitarias de la toma de decisiones en este ámbito, habla de una responsabilidad directa por parte de la Comisión Europea en la gestión, se fijó en los 6 pilares: objetivo general, objetivo estratégico, la contribución a los Estados miembros. La idea es si esta centralización que se plantea en el ámbito comunitario es trasladable al ámbito interno, en concreto al ámbito español. Y la respuesta es claramente no. Es decir, en España, la capacidad de gasto, el spending power, no lleva aparejada una modificación de los títulos competenciales. El papel de las comunidades autónomas va a ser esencial en la gestión del Next Generation. Más allá de que se nos plantee como un proyecto país, la responsabilidad última va a ser de las comunidades autónomas, porque los títulos competenciales están en las comunidades autónomas. Este no es el modelo americano. Aquí el Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro ya desde el año 81, que la capacidad de gasto no conlleva una atribución competencial. Por tanto, lo que parece centralización a nivel comunitario no va a ser o no puede ser centralización a nivel interno. De ahí la importancia que tendremos como OCEX por el volumen de fondos que se canalizarán a través de los presupuestos autonómicos. Habéis visto que en el año 2021 el 55% de los fondos que han llegado a la economía española en Next Generation están canalizados a través de conferencias sectoriales a las comunidades autónomas. De ahí la importancia, a mi juicio, de empezar a pensar cuál es el papel de los OCEs autonómicos en esta gestión, es decir, en esta auditoría de la gestión de los Next Generation. ¿Cuál es el marco del Reglamento de Recuperación y Resiliencia en este ámbito? Es decir, lo conocéis de sobra, es decir, se plantea un cambio en la forma de gestión de los fondos, se olvida la preeminencia de los parámetros financieros y se plantea una financiación basada en rendimiento, hitos de carácter cualitativo y objetivos de carácter cuantitativo. A fecha de hoy, recientemente se ha publicado por parte del Ministerio el Operational Arrangement, donde se fijan ya por semestres cuándo se van a efectuar las transferencias financieras al Estado miembro durante todo el periodo de ejecución del Next Generation. Ya hay un compromiso previo, ya sabemos plazos y cantidades, y esos plazos y cantidades no van a depender del gasto realmente efectuado, sino del cumplimiento de estos hitos y objetivos, lo que un poco va a cambiar nuestras formas o debe cambiar nuestras formas de trabajar. ¿Cómo se va a gestionar esto por parte de la Unión Europea? Es decir, declaración de gastos que se efectúe semestralmente por parte del Estado miembro, evaluación por parte de la Comisión Europea, que se da un plazo de 2 meses para verificar si se han cumplido los hitos y objetivos, no ya la legalidad y regularidad del gasto que se delega a los entes gestores, a los Estados miembros. Y, por tanto, aparte de esos 2 meses, consulta al Comité Económico Financiero y decisión de la Comisión si se produce o no el desembolso de esos gastos predefinidos con anterioridad. ¿Cómo se ha trasladado este esquema al marco interno? Vale. ¿Cómo se ha trasladado este esquema al marco interno? Lo conocéis, es decir, 4 ejes, los acaba de comentar Patricia: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Estos 4 ejes se desagregan en 10 políticas palanca, que a su vez se desagregan en 30 componentes, y estos a su vez en medidas, proyectos y subproyectos. Se establecen 3 niveles de gestión en este ámbito y 2 documentos clave que definen cómo será la gestión, es decir, que 2 documentos acordados ya con la Comisión Europea, en la que la Comisión Europea ya ha tenido una decisión en relación a la ejecución de este plan de transformación y resiliencia español. Por un lado, está la Council Implementing Decision, que determina cuáles son los hitos y los objetivos a nivel de los 30 componentes del plan español. Segundo nivel, el Operational Arrangement, que plantea cuáles son los hitos y objetivos en las diferentes medidas. Estamos ante un nivel, ante una estructura en 3 niveles, y ahí es donde va a estar la participación autonómica y de otras entidades gestoras del plan, dado que cada uno de estos niveles, por un lado tenemos componentes, de los 30 componentes, medidas, proyectos y subproyectos, llevan aparejados hitos y objetivos y se van cumpliendo por agregación de abajo arriba, es decir, los cumplimientos que se efectúan de hitos y objetivos al nivel inferior, a nivel de proyecto y a nivel de medida, alimentan el carácter superior. De ahí la importancia de nuestro rol
como diremos al final, en garantizar la plausibilidad, la veracidad, la integridad, la exactitud y la auditoría, la pista de auditoría de los cumplimientos en los escalones inferiores, porque esos son los que están alimentando la parte superior del modelo. Bueno, esto es la desagregación del plan de recuperación y resiliencia, cómo se ha estructurado. Un ejemplo del Operational Management de indicadores. Básicamente tenemos hitos carácter cualitativo. En nuestro caso, en España se ha entendido que los hitos son básicamente modificaciones legislativas, es decir, cambios que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Después veremos un ejemplo de cuál ha sido la evaluación en 2020. Y objetivos carácter cualitativo. Vale, esto es lo que os decía antes, ya está acordada cuál va a ser la contribución financiera, es decir, hasta el año 2026, ya tenemos los plazos exactos en que España, si cumple estos hitos y objetivos, recibirá los correspondientes desembolsos. Vale, este es el ejemplo de cómo está a día de hoy el cumplimiento de hitos y objetivos. En 2020 teníamos 24 hitos, cumplimiento del 100%. Es decir, básicamente eran propuestas legislativas y propuestas de aprobación de estrategias y planes de actuación. Os puse 4 ejemplos: España Digital, la hoja de ruta del hidrógeno verde, la estrategia española de economía, circular y la estrategia en materia de inteligencia artificial. En 2021, ¿cómo va España? Un poco peor, 59 hitos, actualmente estamos en torno a un 60% de cumplimiento y 9 objetivos en los que prácticamente no tenemos ningún cumplimiento porque están asociados a reformas en el ámbito de la agencia tributaria que en principio se esperan para la última parte del año. Es decir, pero esta es ya la foto que está enviando España a Bruselas en este ámbito. El segundo bloque, más allá de esta introducción general en torno a lo que es el marco Next Generation, está centrado en la financiación basada en rendimiento. Es decir, ¿es esto tan novedoso? Es decir, ¿estamos ante un cambio de paradigma para la gestión de fondos europeos? Evidentemente no. Es decir, en el anterior marco financiero plurianual teníamos múltiples instrumentos de financiación basada en rendimiento. Recientemente el Tribunal de Cuentas, y esto es especialmente interesante para todos aquellos que tome la decisión de auditar fondos europeos, acaba de presentar un informe de cómo está cuáles han sido los resultados de la financiación basada en rendimiento en el ámbito de la política de cohesión. ¿Qué 3 instrumentos se planteaban en el anterior periodo 2014 y 2020? Algunos que ya tenían precedentes en el periodo 2007-2013. En la gestión de fondos europeos casi siempre las reformas vienen por adicionalidad, es decir, se experimentan con los costes simplificados en el periodo 2007-2013, se generalizan en el 2014-2020. Se experimenta con la financiación no vinculada a costes en el año 2019, se generaliza en el marco del Next Generation. Y un poco siempre las evoluciones siempre son incrementales por agregación. ¿Qué 3 elementos de financiación basada en rendimientos teníamos en el marco 14-2020? Y después hablaré brevemente de cuáles han sido los resultados de esta financiación basada en rendimiento. En primer lugar, la condicionalidad ex ante. Antes de aprobar los programas operativos de los fondos estructurales de inversión, se obligaba a los Estados miembros a efectuar un análisis de elementos clave de objetivos estratégicos para verificar que el contexto de la inversión era adecuado. Si los Estados miembros no cumplían ese marco estratégico, tenían que aprobar programas de acción con un plazo para su puesta en práctica, que obligaba a estos Estados miembros, es decir, que era una precondición para la aprobación de los programas operativos. El problema de esta figura de la condicionalidad ex ante era que se evaluaba en un único momento. En el próximo periodo, 2014, en el 2021-2027, se sustituye este concepto por las llamadas enabling conditions, que ya no es no es una valoración en un momento puntual, sino que es una evaluación a lo largo de todo el periodo. El segundo elemento era la reserva de eficacia, 20.000 millones de euros, un 6% de los programas vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos. Esto es un precedente directo de lo que tenemos hoy en día en el ámbito Next Generation. El problema de esta reserva de eficacia, que si no se hubieran hecho modificaciones, lo apuntaba ayer un poco, es decir, si no se hubieran hecho modificaciones en los indicadores de resultados planteados por los Estados miembros, se hubiera distribuido por parte de la Comisión Europea el 56% de esos 20.000 millones de euros.
Fueron constantes las modificaciones hasta el último momento, incluso después del cierre de la fecha teórica para efectuar esta reserva de eficacia, lo que permitió que la distribución de esos 20.000 millones llegara hasta el 82%. El caso de España, por ejemplo, por centrar el foco, es decir, España, si no hubiera hecho modificaciones de sus indicadores, hubiera recibido 400 millones de euros. Con todas las modificaciones que ha efectuado, ha recibido 1.200 millones de euros, lo que nos da pistas de la necesidad de plantear un ejercicio de revisión en cuanto a la definición de estos indicadores, si realmente son verificables, si son congruentes, si hay un análisis previo antes de plantear estos esquemas. El tercer elemento, y quizás sea lo más interesante, son modelos de financiación basadas en rendimientos. Realmente son dos, porque hay uno que no es un modelo de financiación basado en rendimientos, sino que es una mera financiación basada en outputs, es decir, basada en parámetros puramente financieros, que son los costes simplificados. Los costes simplificados, que ha sido un instrumento que realmente ha tenido éxito, es difícil catalogarlo como una financiación basada en rendimiento, porque básicamente es una financiación a tipo fijo, una tasa plana, en el que la financiación está vinculada a la realización de determinadas inversiones, pero no hay una evaluación de los impactos o de los rendimientos de esas inversiones. Es más un mecanismo de agilización de la gestión que no una auténtica financiación, que un modelo de financiación basado en rendimiento. Sí que hay dos elementos que sí se pueden catalogar como financiación basada en rendimiento. Una es la financiación no vinculada a costes, que se vinculó al ámbito de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. En este ámbito, la financiación no dependía de parámetros financieros, sino de las reducciones de las emisiones en toneladas de CO2, o bien de la reducción de los consumos en kilovatios hora con los proyectos de inversión. Esta era una financiación basada en rendimientos, financiación no vinculada a costes. Problema de este modelo, que no hay ningún ejemplo. Hay un Estado miembro, Austria, que planteó un modelo y que todavía estamos pendientes de la evaluación, pero no se generalizó este modelo. ¿Por qué? Porque había dudas en cuanto a cómo la Comisión verificará la legalidad y regularidad del gasto. Es decir, como no hubo experiencias de plantear proyectos en este ámbito. El segundo elemento, precedente bastante inmediato de los PERTEs españoles, son los planes de acción conjunta, los Joint Action Plans, es decir, que eran macroproyectos a nivel comunitario, es decir, proyectos de en torno a 10 millones, es decir, que siempre tienen que ser superiores a 10 millones de euros, aunque después se flexibilizó esta medida y se bajó a 5 para ver si se conseguía impulsar estos proyectos, es decir, proyectos estratégicos en el marco de un objetivo estratégico de los programas operativos, pero lo mismo, es decir, financiación basada en resultados, que debía ser aprobada por la Comisión Europea, pero no tenemos precedentes. Hubo solo un Estado miembro que lo intentó y desistió, hasta el punto de que la Comisión tuvo que hacer centralizadamente, para ver la eficacia de este producto, de esta estrategia, plantear proyectos experimentales, y planteó un proyecto en Portugal y otro en Países Bajos, que estamos pendientes de ver los rendimientos de esos proyectos. Pero la imagen que nos da el Tribunal de Cuentas Europeo en cuanto a estos mecanismos de financiación basada en rendimiento es una imagen de los mecanismos existen, es decir, la valoración, es decir, los mecanismos existen, pero sus efectos han sido muy limitados en cuanto a si queremos ver una evaluación vinculada a resultados. Os pongo un ejemplo. En la reserva de eficacia había 4 tipos de indicadores y solo el 1% de esos indicadores eran indicadores de resultados. La inmensa mayoría eran indicadores de carácter financiero, es decir, de ejecución financiera, y algunos de etapas clave en los procesos de ejecución, pero los indicadores basados en resultados brillaban por su ausencia. Teniendo en cuenta este contexto, y ya para ir finalizando, ¿cuál es el papel posible de los OCEX en este nuevo esquema de gestión? El punto de partida a la hora de plantear si los OCEX podemos hacer algo más o debiéramos hacer algo más que la función habitual de mirar por el retrovisor la gestión pasada, y podemos decidir plantear esquemas de colaboración en la gestión y de impulso en la gestión, en el cumplimiento de estos hitos y objetivos. El punto de partida más inmediato puede ser la Declaración de Moscú, en las que plantea unos debes para los órganos de fiscalización, y ahí nos habla de rendición de cuentas sobre resultados, más eficaz, transparente e informativa, la necesidad de impulsar un enfoque estratégico en materia de auditoría pública para apoyar el logro de las prioridades nacionales y algo que después será importante, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por último,
fomentar una mentalidad experimental para reforzar la innovación en el ámbito de la gestión de los organismos de control. Teniendo en cuenta esto, ¿qué 3 escenarios nos planteamos o podrían plantearse en cuanto a un futuro papel de los organismos de control externo? Antes de entrar en esto, sí que me gustaría hacer un pequeño énfasis en un rol que tendremos que asumir directamente, es decir, que ya no hay posibilidad de no asumirlo. En el esquema de gestión hemos visto que el énfasis de la Comisión Europea y, en consecuencia, del Tribunal de Cuentas Europeo va a estar en el cumplimiento de hitos y objetivos. Lo he comentado antes de pasada, pero la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la legalidad y regularidad, tanto en el Plan de Recuperación de España como en el propio mecanismo, como en el propio Reglamento Europeo, se atribuye a los Estados miembros. Hay un papel evidente de los órganos de control externo en dar garantías en cuanto al cumplimiento de la legalidad y regularidad en materia de ayudas de Estado, contratación pública, subvenciones, porque insisto en esta idea, es decir, los grandes instrumentos de ejecución de estos fondos Next Generation serán instrumentos autonómicos, es decir, el gran volumen, las ayudas públicas, las subvenciones, contratación, la participación de las entidades, de las instituciones autonómicas en los PERTEs obligará en primer lugar a los órganos de control interno, pero a posteriori a los órganos de control externo, a verificar la legalidad y regularidad del gasto, porque no podemos olvidar que el Tribunal de Cuentas Europeo, cuando efectúe la declaración de fiabilidad anual de las cuentas de la Comisión Europea, se va a pronunciar, ya sea con una seguridad razonable o con una seguridad limitada, que esas cuentas cumplen los requisitos del marco de gestión en base o no si existen incumplimientos superiores al 2% en la verificación de estos hitos y objetivos. La legalidad y regularidad del gasto no es condición para el pago, es decir, son elementos que el Estado miembro se compromete a cumplir, pero el pago estará asociado no a parámetros financieros, no al gasto subyacente y no a esta verificación directa de la legalidad y regularidad, que es una competencia que el Estado miembro asume como otras, como dar garantías en cuanto a la verificación de la inexistencia de conflictos de intereses, es decir, actuación de prevención, detección y corrección en supuestos de irregularidades, fraude, corrupción, doble financiación, es decir, son garantías adicionales que a través de nuestro esquema de auditorías se tendrán que ofrecer en este ámbito. Por parte de los Estados miembros, sistemas de control interno y posteriormente por los órganos de control externo, que veremos nuestras funciones reforzadas en este ámbito. Pero ¿qué otras funciones podemos plantear brevemente en relación con la futura estrategia de los órganos de control externo en el ámbito Next Generation? Por un lado, reforzamiento de las estrategias de Open Data, es decir, es evidente que estamos teniendo experiencias muy innovadoras, es decir, tenemos órganos de control externo aquí presentes en la sala que han efectuado experiencias muy innovadoras en el ámbito de este reforzamiento de la información en el ámbito del COVID, pero también en el ámbito, internacional, el ejemplo de la National Audit Office británica y su Cost Tracker, es decir, de cómo la información que ha ofrecido a la ciudadanía y todos los gastos que han venido asociados en cuanto a la respuesta pública de los 370.000 millones de libras en el ámbito de la respuesta a la pandemia, es un buen ejemplo de una labor informativa, es decir, en cuanto a cómo está siendo la ejecución de estos fondos, más allá de los mecanismos de información propios del mecanismo, es decir, con el volumen de información que gestionaremos los órganos de control externo a través de la ejecución autonómica, tenemos una oportunidad para dar visibilidad a esa información. En segundo lugar, y siguiendo la estela que comentamos del Tribunal de Cuentas Europeo, nos correspondería, es decir, dar garantías en cuanto a la exhaustividad, coherencia y plausibilidad de los datos de rendimiento facilitados, es decir, los hitos y objetivos. El Tribunal de Cuentas Europeo lo ha hecho ya con los marcos de rendimiento de los programas operativos y parece un camino a seguir. Es decir, que tenemos una responsabilidad en cuanto, es decir, vinculada al hecho de que los desembolsos estarán asociados al cumplimiento de esos hitos y objetivos, más allá de las auditorías de regularidad que hacemos muy bien, es decir, de cumplimiento normativo. Aquí tenemos un ámbito, es decir, para las auditorías de rendimiento, para las auditorías operativas, en el ámbito de cómo se están ejecutando los fondos, es decir, cuáles han sido los impactos y qué garantías de la pista de auditoría de las diferentes hitos y objetivos, es decir, y las ejecuciones tenemos para poder reconstruir la gestión y dar garantías de que el marco de información español, es decir, en el ámbito comunitario, es exhaustivo, coherente y plausible.
y quizás el elemento donde la aportación de los organismos de control externo pueda ser más relevante es en el planteamiento de nuevos modelos de auditorías en el ámbito de los fondos Next Generation, teniendo en cuenta experiencias previas que ya están muy consolidadas a nivel internacional. Tenemos ejemplos en múltiples países, por ejemplo en Canadá, es decir, siguiendo el enfoque de Intosai en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible. Sabéis que aquí se planteó un modelo de auditorías para impulsar, siguiendo las recomendaciones de Intosai, para impulsar el cumplimiento, es decir, asumiendo este rol de los órganos de control externo proactivo, de preparar, por un lado, es decir, preparar el camino para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, en segundo lugar, para la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Ya hay múltiples trabajos a nivel internacional en este ámbito y puede ser un camino interesante porque es un camino que tiene bastantes similitudes en cuanto a la definición de marcos de rendimiento, hitos y objetivos, indicadores de resultados, donde podemos aportar valor y contribuir al día a día, más allá de la fiscalización con el retrovisor, es decir, cuando nos llegue la ejecución concreta. Os quería solo plantear cómo se concreta este modelo. Por ejemplo, este es el ejemplo de Canadá, cómo lo ha hecho, es decir, cómo se han efectuado las auditorías basadas para facilitadoras en el ámbito de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, siguiendo el modelo de Intosai, de las 7 etapas, que no me pararé a estar en la presentación, que no me pararé a mencionar una por una. Pero la idea es esto, es decir, aprovechar experiencias previas de modelos de auditoría, de preparación, de implementación, que puedan ser colaboradoras en la gestión y en el cumplimiento de esos hitos y objetivos, porque al final la conclusión es clara. Más allá de si se plantea un plan nacional, la ejecución va a ser eminentemente autonómica y aquí la estructura de las comunidades autónomas tendrá que articularse y este modelo puede ayudar, puede asumir esta función de los organismos de control externo, puede ayudar a que los resultados y los rendimientos de este ingente volumen de recursos que recibiremos sean más productivos y para evitar lo que decíamos al principio de la exposición, el paso fugaz de estos fondos por nuestra economía. Nada más. Muchas gracias.